Imagina que un candidato presidencial llegó 4 veces a disputar el poder en su país. 4 veces y 4 veces millones de personas salieron a las calles a gritar que prefieren cualquier cosa antes de verlo gobernar. ¿Qué tiene que haber hecho alguien para generar ese nivel de rechazo? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. En los próximos minutos vamos a recorrer la historia completa del fujimorismo. Desde el día en que un desconocido rector universitario de origen japonés sorprendió al mundo ganando la presidencia del Perú, hasta las razones concretas, documentadas y fechadas por las que hoy su apellido sigue dividiendo a todo un país, sin parcialidad, con datos reales. Perú, junio de 2026. El país acaba de vivir una de las elecciones más reñidas de su historia reciente. 2 candidatos, 2 divisiones completamente opuestas y en el centro del debate, otra vez, el mismo apellido que lleva más de 30 años siendo el eje de la política peruana, Fujimori. El antifujimorismo no es solo un movimiento político. Politólogos como Carlos Meléndez lo han definido como el partido político más grande del Perú, uno que no tiene local ni militantes formales, pero que moviliza millones de votos cada vez que un Fujimori aparece en la papeleta. ¿Por qué? Para entenderlo hay que ir al principio. En 1990, Perú estaba al borde del colapso. La inflación había llegado a 7.650% anual. Sendero Luminoso hacía explotar coches bomba en Lima y en medio de ese caos ganó la presidencia un hombre que nadie conocía. Alberto Fujimori era rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina cuando decidió lanzar su candidatura. No tenía partido, no tenía historia política, no tenía casi dinero. Su movimiento se llamaba Cambio 90 y sus primeras encuestas lo daban con menos del 3% de intención de voto. Pero algo ocurrió. El escritor Mario Vargas Llosa, candidato favorito y ya considerado ganador seguro, cometió el error de proponer un programa de ajuste económico tan brutal que asustó a las clases populares. Fujimori apareció como la alternativa. Un hombre sencillo, hijo de inmigrantes japoneses que recorría los pueblos con un tractor y prometía hacer las cosas de manera distinta. El 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori ganó la segunda vuelta con el 62.4% de los votos, un resultado que asombró al mundo entero. Pero lo que vendría después asombraría aún más. El Perú lo eligió para salvar la democracia, lo que nadie imaginaba es que sería él mismo quien la destruiría. Hay una fecha que cada peruano mayor de 40 años recuerda exactamente dónde estaba cuando la vivió. El 5 de abril de 1992 a las 10 de la noche, Alberto Fujimori apareció en cadena nacional y pronunció una frase que nadie esperaba. He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Esa noche, tanques del ejército rodearon el Palacio Legislativo. Francotiradores se apostaron en los techos, jueces del Tribunal Constitucional fueron sacados de sus casas, periodistas críticos al gobierno fueron detenidos. En pocas horas, Fujimori había concentrado en sus manos todo el poder del Estado peruano. El argumento oficial era que el Congreso obstaculizaba la lucha contra el terrorismo y la repercusión económica. Pero hay un detalle que revelan los archivos históricos. Apenas semanas antes del golpe, el Parlamento había creado una comisión para investigar la masacre de Barrios Altos, en la que agentes del Estado habían asesinado a 15 civiles. Fujimori disolvió el Congreso justo cuando ese Congreso empezaba a mirarlo de cerca. Meses después, en septiembre de 1992, la captura de Abimael Guzmán, líder de Senderos Luminoso, disparó su popularidad. El autogolpe quedó legitimado ante los ojos de muchos peruanos. En 1993 impuso una nueva constitución. En 1995 fue reelegido con el 64% de los votos. El poder absoluto estaba en sus manos. Con el Congreso disuelto, los jueces controlados y el ejército de su lado, Fujimori y su asesor más oscuro pusieron en marcha algo que tardaría años en salir a la luz. Eran las 11 de la noche del 3 de noviembre de 1991 en Barrios Altos, Lima. Un grupo de vecinos se había reunido en un pequeño departamento a hacer una pollada, una de esas reuniones populares para juntar plata entre amigos.
6 hombres encapuchados entraron sin decir una palabra y abrieron fuego. Murieron 15 personas, entre ellas un niño de 8 años llamado Javier Ríos Rojas. Otros 4 quedaron heridos de gravedad, uno de ellos paralítico de por vida. Los responsables eran miembros de lo que se conocería como el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar creado en octubre de 1991, financiado por el Servicio de Inteligencia Nacional y operado bajo órdenes que llegaban desde la cúspide del poder. La justificación: creían que en ese departamento se reunían terroristas de Sendero Luminoso. Era mentira, eran civiles y los agentes lo sabían. 8 meses después, el 18 de julio de 1992, el Grupo Colina volvió a actuar. Esta vez entraron a la Universidad La Cantuta en plena madrugada, sacaron a 9 estudiantes y un profesor de sus habitaciones, los llevaron a fosas clandestinas en el distrito de Cieneguilla, los ejecutaron, luego incineraron los restos para borrar las huellas. Durante años el gobierno negó todo. Fue recién en 2009 cuando la Corte Suprema del Perú condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión por estos crímenes, convirtiéndolo en el primer presidente electo de América Latina juzgado y sentenciado por su propio país por crímenes de lesa humanidad. Pero los muertos de Barrios Altos y La Cantuta no fueron los únicos. Mientras el Grupo Colina operaba en las sombras, otro programa gubernamental afectaba a cientos de miles de mujeres en los Andes, y este sí tenía nombre oficial. ¿Qué pasaría si un gobierno decidiera que ciertas mujeres no merecen ser madres? No como metáfora, no como exageración, sino como política de Estado, con presupuesto asignado, cuotas mensuales por cumplir y médicos que recibían bonificaciones por cada operación realizada. Entre 1996 y el 2000, el gobierno de Fujimori implementó el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, conocido por sus siglas como el Programa AQB, de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria. En teoría era un programa de salud pública, en la práctica fue algo muy diferente. Según cifras oficiales registradas por el lugar de la memoria de Lima, 272.028 mujeres fueron esterilizadas mediante ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico irreversible. Los objetivos no eran aleatorios, eran mujeres indígenas, campesinas, quechohablantes de las zonas más pobres de los Andes y la Amazonía. Los testimonios documentados por organismos de derechos humanos son escalofriantes. Mujeres llevadas a operar a cambio de alimentos, mujeres que firmaron documentos que no podían leer porque estaban en español y ellas solo hablaban quechua, médicos que debían cumplir cuotas de esterilizaciones o enfrentar descuentos en su sueldo. En octubre de 2004, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió un fallo histórico confirmando que estas esterilizaciones constituyeron una forma de violencia basada en el género y la discriminación interseccional. 30 años después, las víctimas aún esperan justicia. Masacres encubiertas, esterilizaciones forzadas y al lado de todo eso, un hombre que movía los hilos desde las sombras y que grababa en video absolutamente todo lo que hacía. Ese hombre se llamaba Vladimiro Montesinos y lo que grabó terminaría destruyendo al régimen. Imagina que el hombre más corrupto de tu país tuvo la precaución de grabar en video cada soborno, cada acuerdo legal, cada maletín con dólares que entregó. Imagina que esos videos existieron y que un día aparecieron en la televisión. Vladimiro Montesinos era el jefe de Servicio de Inteligencia Nacional, el hombre de confianza de Fujimori, el arquitecto real del poder en el Perú de los 90. Y tenía una manía: grababa todo. Cada reunión en su famosa salita del CIN quedaba registrada en cintas VHS. El 14 de septiembre del año 2000, el canal de televisión peruano Canal N difundió el primer Vladivideo. En él se veía a Montesinos entregar $15.000 en efectivo al congresista de oposición Alberto Curi para que cambiara su voto y apoyara al fujimorismo. En los siguientes días aparecieron docenas más. Empresarios televisivos recibieron millones para orientar sus noticieros a favor del gobierno, militares sobornados, jueces comprados. El régimen se derrumbó en cuestión de semanas. Fujimori huyó al foro APEC en Brunei, luego a Japón y desde Tokio envió su renuncia presidencial por fax el 19 de noviembre del 2000. El Congreso lo rechazó y lo destituyó por incapacidad moral permanente. Montesinos fue capturado en Venezuela en junio de 2001. Desde entonces ha acumulado más de 30 sentencias. Fujimori, extraditado desde Chile en 2007, fue condenado en 2009 a 25 años de prisión. El caso llegó hasta donde nadie imaginaba: un expresidente latinoamericano en la cárcel condenado por su propio país. Fujimori terminó en prisión,
pero su proyecto político no murió con él, lo heredó su hija mayor, y con ella comenzó otro capítulo igual de turbulento. Hay políticos que pierden una elección y desaparecen, hay otros que pierden dos y se retiran. Luego está Keiko Fujimori, que perdió 3 veces seguidas la presidencia del Perú y volvió por 4ª vez. ¿Qué la mueve? ¿Convicción? ¿Deber filial? ¿O algo más difícil de nombrar? Keiko Sofía Fujimori Gucci entró a la política en 2006, cuando su padre ya enfrentaba investigaciones judiciales. Se convirtió en congresista y poco a poco tomó las riendas del partido Fuerza Popular. En 2011 llegó a segunda vuelta y perdió ante Ollanta Humala por 3 puntos. En 2016 perdió ante Pedro Pablo Kuczynski con apenas 0.4 puntos porcentuales, menos de 42.000 votos de diferencia. En 2021 perdió ante Pedro Castillo por 44.000 votos. 3 derrotas en segunda vuelta, un récord que no tiene precedente en la historia electoral de América Latina. Pero las derrotas electorales no fueron lo único que marcó su trayectoria. En 2018 fue detenida preventivamente acusada de lavado de activos vinculado a aportes de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas de 2011 y 2016, llamado el caso Cócteles. Acumuló más de 500 días en prisión preventiva a lo largo de varios años. Sus seguidores lo llamaron persecución política, sus detractores rendición de cuentas pendientes. En enero de 2026, el Tribunal Constitucional archivó los cargos principales. Llegó así a su 4ª candidatura presidencial, esta vez sin juicio encima, pero cargando el peso de todo lo anterior. Entonces, con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda es la más difícil de responder. ¿Por qué, a pesar de todo, la mitad del Perú sí vota por ella? Hay algo que los números de esta elección no explican por sí solos. ¿Por qué, si el fujimorismo genera tanto rechazo, cómo es posible que en cada elección estén a menos de un punto de ganar? La respuesta está en la dualidad del legado de Alberto Fujimori. Quienes rechazan al fujimorismo señalan hechos concretos: el autogolpe del 92, los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, las esterilizaciones forzadas, la red de corrupción de Montesinos y la condena de 25 años. Para este sector, el apellido Fujimori es inseparable de la violación de derechos humanos y el debilitamiento institucional de la democracia peruana. Quienes lo apoyan también tienen sus argumentos: que Fujimori detuvo la hiperinflación, que en 1990 llegaba a 7.650% anual y estaba destruyendo los ahorros de toda una generación, que durante su gobierno se capturó a Abimael Guzmán y se desarticuló Sendero Luminoso, que había cobrado más de 69.000 vidas en la década del terror, que los programas sociales de esa época llegaron por primera vez a zonas rurales que el Estado nunca había visto. Dos verdades que conviven, dos Perús que no se miran. El politólogo Carlos Meléndez lo resume con una precisión quirúrgica. El antifujimorismo no es un partido, no tiene local ni directiva, pero es la fuerza política más movilizadora del Perú. Aparece puntual cada 5 años, vota y vuelve a casa. Y mientras eso siga siendo así, mientras esas dos memorias no encuentren un punto de encuentro, el apellido Fujimori seguirá siendo lo que ha sido siempre, la grieta más profunda de la política peruana. ¿Y tú? ¿Crees que el legado de un gobernante debe pesar sobre sus herederos políticos o cada generación debería ser juzgado solo por sus propios actos? Déjalo en los comentarios, eso es exactamente el tipo de conversación que queremos tener aquí. Si este video te hizo pensar, ya sabes lo que sigue. Y si quieres ver el otro lado de esta historia, el análisis de la izquierda peruana y sus propias sombras, este video viene la próxima semana. Hasta entonces.